El TECRO no resolvió la censura, pero el IECRO sí la escaló. El Tribunal Electoral de Quintana Roo tuvo una oportunidad histórica para asumirse como defensor de la ley en términos de libertad de expresión y prensa. Pero no le importó. No le importó revisar si una medida cautelar del IECRO que estaba afectando mi libertad de expresión, mi ejercicio periodístico y mi derecho a la defensa era totalmente legal o justa. No lo hizo. El TECRO no entró al fondo, no estudió la censura disfrazada de medida cautelar, no revisó si era proporcional ordenar bajar publicaciones periodísticas y que no hablara de la gobernadora Mara Lezama y su esposo Omar Terrazas. No analizó mi condición de periodista mexicano con desplazamiento forzado, obligado a vivir fuera del país y bajo protección internacional. ¿Qué hizo el TECRO? Desechó mi impugnación por una formalidad contradictoria, mi firma. Cuando una autoridad evita estudiar el fondo del asunto, tan delicado como este, no está impartiendo justicia, está evadiendo la responsabilidad para que otro sea responsable de ejecutar consignas. El TECRO batió mi impugnación sin consideración alguna. Prefirió no ser el verdugo, cerró la puerta en Quintana Roo y dejó que el asunto subiera al plano federal. Voy a hacer aquí un preámbulo para difundir las pruebas de este asunto o de este uso faccioso de las leyes electorales, hablando matemáticamente. Porque lo que me sucede no es un hecho aislado. Cifras del propio registro oficial de sancionados en materia de violencia política de género del IECRO y de los informes estadísticos del TECRO revelan que de 2023 a la fecha, la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo ha dado cauce a más de 45 quejas y demandas contra periodistas, reporteros y medios de comunicación. Lo escandaloso es que más del 80% de ellas han sido mañosamente disfrazadas bajo la vertiente de violencia política en razón de género, con el objetivo de callar a la prensa. Portales de investigación y diarios de circulación estatal como el periódico Keki, Jaguar Negro y ahora Grupo Contrapunto, figuramos en esta lista de notificados, apercibidos y amenazados con la censura digital. El resultado de este acoso institucional es un perverso efecto inhibidor. Las métricas gremiales demuestran que al menos el 60% de los comunicadores, obviamente los independientes, han tenido que modificar su línea editorial o recurrir a la autocensura por temor a represalias económicas y legales del régimen que no da margen de defensa, como lo demuestra ahora el IECRO con mi asunto. Porque mientras el TECRO desechaba mi impugnación, el IECRO mostraba la víscera ilegal con las más recónditas argucias que la ley le permite, y escaló. Ya no solo pide bajar publicaciones y que no hable de Mara Lezama y de Omar Terrazas, su esposo. El director jurídico del IECRO, Juan Enrique Serrano Peraza, se asume a sí mismo como instrumento y toma la espada de Damocles para intentar aniquilar mi libertad física, mi economía y pretender mostrarme al mundo como un infractor en desacato. Después de que el TECRO desechó mi impugnación, sin estudiar el fondo, sin notificarme, simplemente subiendo a estrados todo, a pesar de que le solicité en 2 correos electrónicos dirigidos al magistrado presidente Sergio Avilés, me indique en qué circunstancias se encontraba mi solicitud de impugnación, pero no obtuve respuesta. Entonces, el IECRO emitió un nuevo acuerdo cautelar que rebasa cualquier protección a una mujer sin poder, evidenciando que más que proteger el género, protege la investidura y su poder. Ordena que se elimine otro video, me apercibe con medidas de apremio y da vista a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para mostrar el músculo legal y amedrentarme. Eso no es justicia, eso es presión y opresión institucional, es uso del aparato de justicia electoral del Estado para intentar silenciarme. Pero aquí no para todo. Hay un dato todavía más delicado. En una publicación, creo que fue el día de ayer, del periodista Luis Ángel Cabañas, él sostiene que Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Quintana Roo y promovente de la denuncia en representación de la gobernadora Mara Lezama, es hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese parentesco tiene que ser verificado, porque si se confirma, no es un dato menor, es gravísimo conflicto de interés,
porque ya estamos en un nivel de red institucional, porque el funcionario que inició esta ofensiva jurídica contra mí, como un periodista, por órdenes del régimen de la gobernadora Mara Lezama, tendría un vínculo familiar directo con una magistratura del máximo tribunal electoral del país, que me pone evidentemente en absoluta vulnerabilidad, considerando obviamente cómo están actuando en el plano local. Ese hecho no prueba una irregularidad, pero sí exige absoluta transparencia, máxima imparcialidad, excusa en caso necesario y vigilancia nacional e internacional. Porque justo ayer que interpuse mi demanda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me informo que ahí también están extendidos los tentáculos del Verde y Mara Lezama. Mi juicio ya está en el plano federal ante la Sala Regional de Jalapa. Entonces, imagínense la peligrosidad de esta ecuación. La titular del Poder Ejecutivo contrata como director del Consejo Jurídico del Gobierno Estatal a Carlos Felipe Fuentes del Río. Él interpone la denuncia en mi contra ante el IECRO por órdenes de la gobernadora Mara Lezama, obviamente en su representación. El régimen, como se ha documentado periodísticamente, impone el peso de la censura y vierte la amenaza legal por medio de funcionarios como Juan Enrique Serrano Peraza, director jurídico del IECRO, quien ya lo escaló al fiscal del Estado, Raciel Salazar. Luego, yo impugno ante el TECRO y hacen uso de una formalidad que ellos mismos contradicen con sus hechos para desechar mi impugnación, y el propio presidente del TECRO me niega interlocución institucional, me desampara al no notificarme, aún sabiendo que soy un periodista desplazado, y ahora surge esta duda institucional al conocerse que el mismo que denuncia en representación de Mara Lezama puede tener vínculos consanguíneos con una pieza clave en la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justo el siguiente nivel en donde busco justicia. No, pues, así como puede uno obtener justicia, están en todas partes. ¿Cómo puede uno sentirse protegido por la ley en manos de un régimen que ocupa todos los espacios? Porque si en Quintana Roo se está usando el aparato electoral para restringir prensa, fabricar incumplimientos, intimidar a un periodista desplazado y sostener una censura sin sentencia de fondo, y además escalarlo a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, entonces no se puede negar la represión, el autoritarismo y la absoluta censura. Porque la democracia no se mide solo por cuántas urnas instala una autoridad electoral. También se mide por cuántas voces críticas intenta callar. Ese es el aparato de justicia electoral, el que se está usando no para fortalecer la democracia, sino para fortalecer al régimen que se favorece de ese aparato o ese esquema democrático. Porque primero me dictaron una medida cautelar, después el Tribunal de lo Local evitó estudiar el fondo, luego el IECRO emite otro acuerdo aún más severo y me apercibe. Le da vista a la Fiscalía de Quintana Roo en manos de Raciel Salazar y encima el representante jurídico de la denunciante aparece públicamente señalado como familiar de un magistrado federal electoral. Es decir, entre quien promueve la denuncia desde el Poder Ejecutivo Estatal y el Tribunal Federal Electoral. Eso urgentemente merece observación internacional. Por eso he estado informando a Artículo 19 México y Centroamérica, a CPJ, que es el Comité Internacional para la Protección de Periodistas, a Reporteros Sin Fronteras, a CONAPE, que es mi organización donde soy vicepresidente internacional, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, copiando cada correo electrónico recibido y enviado en este mar de argucias legales que intentan someterme, reprimirme y obviamente hasta enjuiciarme. Asimismo, el expediente completo está formalmente bajo el resguardo y monitoreo, con todas estas copias que he enviado, de la Oficina de Protección del ACNUR en El Salvador, país desde donde ejerzo mi derecho soberano a la defensa y donde también ejerzo mi libertad de expresión. Y deseo finalizar reiterando algo que he dicho varias veces.
La violencia política contra las mujeres debe combatirse. Sí, siempre. Pero no puede usarse esa ley para amenazar, intimidar y aplicarla como mordaza contra periodistas que incomodan por decir verdades. Esto es Juicios del Poder con Jonathan Estrella Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder, aunque nos cueste la vida.